Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier lado del planeta que nos escuchen. Visión remota, yo soy José Luis y encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Intentando siempre traer temas interesantes, cosas que nos hagan despertar la conciencia y temas que son atrayentes para todos. El camino del guerrero, el camino de la verdad, esa cosa tan difícil. Y bueno, y hoy en día quiero traeros a un amigo que, bueno, me he quedado fascinado escuchándolo, estuve con él hablando largo y tendido y creo que os va a interesar muchísimo. Además ha escrito un libro muy interesante. Bueno, pues aquí tenemos este libro maravilloso que nos presenta Andrés Germán y, y que lo titula El viaje al santuario interior, Evangelio de Tenochtitlan. Y es un libro pues sumamente interesante en el que relata pues un aspecto místico personal que él vivió y, y que nos cuenta tranquilamente en el libro, detalladamente, sobre esa experiencia, ¿no? A través de sus conocimientos, por supuesto, que tiene con anterioridad a estas circunstancias, pero que esto fue para él muy simbólico porque produjo en él ese verdadero cambio, ¿no? Lo llamativo, pues, que aparece en el libro, pues este personaje que aparece ofreciendo un pan y un cáliz y da explicación al simbolismo de las enseñanzas, ¿no? A la vez también nos muestra un poco esa paradoja de lo que nosotros entendemos por humano o humanidad. Y bueno, un libro sumamente interesante donde relata, es un libro totalmente espiritual, ¿no? Donde relata sus hechos, pero lo más alucinante es cómo él lo expresa y después lo que más adelante nos va a mostrar todas esas enseñanzas que las tiene diversificadas, ¿no? Y bueno, en el libro nos habla un montón de cosas. Las palabras actúan no tan solo por lo que significan, que guardan una expresión del pensamiento, sino porque conmueven el astral con su impulso vibratorio, dejando en él su huella benévola o perversa. Está hablando del poder de la palabra, ¿no? Y bueno, en definitiva es un libro muy especial, habla de muchas cosas, de muchas experiencias que ha tenido, ¿no? Él, que tiene amplios conocimientos en el gnosticismo, en el hermetismo, y, y nos habla sobre todo del yo interior, ¿no? De ese micro y macro, ese micro nuestro, ese interior nuestro, ¿no? Como es adentro, es afuera, ¿no? El yo interior. Dice que debemos comenzar a entender que es un objetivo de ese evangelio, ¿no? Entonces aquí, en cierto modo, todas estas enseñanzas las muestra pues como una especie de un evangelio, exactamente. Y el hermano Frater es a través de un estilo de tips sencillos, después de narrar la experiencia divina. Bueno, él narra concretamente su experiencia, ¿no? A través de su maestro Rukachen, que fue elegido como el puente que se hizo a palabra escrita. Y entonces él, pues, a través de la palabra fue capaz de, de escribir todas estas cosas, ¿no? Así que, bueno, las enseñanzas están aquí y, sorprendente, un libro profundo, sumamente profundo, o sea, un libro con unas enseñanzas muy profundas que tiene que ver pues con su viaje a México también, ¿no? Y, y bueno, una experiencia muy interesante. Y pues habla de todo, ¿no? Habla de los maestros ascendidos, de sus maestros en ese sentido, el tiempo que le llevó toda esta experiencia, ¿no? Y habla de todas sus experiencias también en hermandades
y en pues, órdenes, ¿no?, en las que estuvo participando y que le llevaron también a cierto aprendizaje, pero que al final pues él ha trascendido otras cosas, ¿no? Como vemos, habla de todo, habla del Tao, habla de todas las culturas. En realidad es un tema muy general, ¿no?, de conocimiento, ¿no? También habla de la Orden Rosacruz, a la cual apareció, o a la cual perteneció también, y habla de todas esas experiencias también, ¿no? Nos habla también de la Gran Logia Blanca, esos hermanos ascendidos, el Sendero de la Cruz, el tema de la Rósate a la Vía Crucis, ¿no?, todo ese aspecto. Es un libro muy interesante, ¿no? Habla de maestros como Carl Gustav Jung también, figuras dentro del gnosticismo importantes, ¿no? Habla del tema del tarot y habla de muchas cosas, ¿no? Aunque en su primera exposición en la parte del libro, pues solo hace un análisis corto sobre la experiencia y luego un poco su trayectoria en el camino místico, ¿no? En el camino del sendero, la búsqueda de la verdad, la espiritualidad y todo eso. Por eso habla un poco por esas logias a las que perteneció y donde, pues en cierto modo, pues sacó ciertos conocimientos que le llevaron de un lado a otro, ¿no? Después habla de muchas cosas, el logo de Melquisedec, la peregrinación Via Crucis, el maestro Nazareno, habla de Jesús también muchísimo, ¿no? De la relación de todo eso, ¿no? Entonces lo mezcla también con la experiencia tolteca, azteca y maya, ¿no? Hay una relación constante, ¿no?, entre estas cosas, ¿no?, que está más allá de la separación que tenemos hoy en día, tanto teológica como cultural, ¿no? Digamos que es una especie de reunificación, ¿no?, de conocimientos donde da razón y sentido a las cosas, ¿no? Pues habla con los hermanos de la Rosacruce y Ignea, perdón, y venía, pues eso, sus experiencias, los rituales que hacían con los maestros y, bueno, relata un poco, los Rosacrucis, pues son de condición cristiana, ¿no? Un aspecto místico cristiano, ¿no? Con otros aspectos esotéricos, pero con voluntad cristiana, ¿no? Digamos que es un gnosticismo del cristiano que no es el cristiano ortodoxo, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues el viaje que hizo a Toluca, la Ciudad de México, y bueno, que es muy interesante, ¿no? Va tomando su camino desde la primera experiencia hasta que reconoce, claro, en la primera experiencia él reconoce el lugar donde tuvo esa visión y lo reconoce como un lugar de México, ¿no? Y entonces por eso, como conocía esa biblioteca, ese sitio en México, decidió viajar allí porque como reconoció ese lugar en esa experiencia, pues para encontrarse directamente con ella, y así fue, ¿no? Después habla de todo, el mantra, Yahvé, y bueno, muchas cosas, habla muchas cosas, el templo y el corazón, y bueno, relata claramente cada uno de los pasos que fue sintiendo, fue pasando, fue viendo. Habla de todos los aspectos. Tenemos que tener en cuenta que es una persona que tiene bastante conocimiento de todo el tipo del ritualismo, tanto teológico como esotérico, y con lo cual expresa claramente muchos aspectos simbólicos, ¿no?, de toda esta, de todo lo que se maneja a día de hoy, ¿no?, en todos conocimientos, digamos, no canónicos o esotéricos o de logias, ¿no? Al final, pues eso recae siempre en lo mismo, toca siempre lo mismo, el tema de mexicas o tolteca o incas o azteca y egipcio y tal, está relacionado, siempre tenemos el tema pirámides, el tema, está todo relacionado, ¿no? Y pues eso, el maestro que Rao Catén es el que a él le ha dado esa información y que a él en un principio le apareció, pues eso, pues con ese aspecto extraterrestre, ¿no? Y bueno,
aquí habla de cada uno de los aspectos de su camino y su sendero, porque eso le llevó a través de peldaños, pues ir ampliando los conocimientos desde el primer estado esotérico o místico que recibió. A los siguientes fueron pasos, ¿no? Un paso, otro paso, y aquí lo relata, ¿no? Lo relata en diferentes aspectos y por los pasos, ¿no? Pues habla de la cultura precolombina, mesoamericana, habla de muchas cosas. Y tiene palabras muy sabias como ten cuidado de las cosas de la tierra, haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nópales, planta magüeyes, tendrás que comer, que beber, que vestir, con eso estarás en pie, serás verdadero, con eso andarás y con eso se hablará de ti, se te alabará y con eso te darás a conocer, serás verdadero. Bueno, hay muchas enseñanzas que hay que verlas en el contexto de lo que dice. Habla también de Aun Weor, también la magia crística azteca, ¿no? El maestro Samael también, otro personaje muy interesante. Este es un señor que además mexicano, un sabio del gnosticismo, que además ha hablado de muchísimas cosas, pero sobre todo de la cultura atlante, unos conocimientos muy interesantes. Y bueno, aquí relata parte de los hechos, la madrugada del 30 de junio del 2023 me encontraba hospedado en el Hotel Barceló, en la Ciudad de México. Y bueno, aquí relata pues todo lo que le fue pasando, con datos y fechas concretos. Creo que es muy interesante. ¿Eh? Creo que es un libro muy interesante en el que para las personas, lógicamente, que les interese este tipo de cosas, pues es un anecdótico en el que se pueden sacar muchas cosas. Yo creo que a las personas que le gustan estas cosas, pues le va a interesar, ¿no? Y bueno, pues habla de todo, los mayas, los lemures, los atlantes, como veis, la cultura del palenque, o sea, es que es enormemente amplio, explica un poco sobre la técnica, la agricultura, cómo los procesos de cómo se transmitió esos conocimientos, ¿no? Y bueno, nada, habla de muchas cosas, ¿no? El tema de sus experiencias y tal, y luego habla de las enseñanzas solares, y eso ya tiene mucho que ver, pues con la cultura egipcia incluso, ¿entiendes? Ya también la cultura azteca también, ¿no? Eh, Sería una adoración al dios sol, ¿no? A Ra, ¿no? Y todos esos espacios sagrados y tal. Pues hay muchas cosas que dicen, ¿no? El portador de una de las pirámides truncadas que sostiene el orden cósmico, además de ser un lugar donde se encuentran los guerreros de la luz y el arco iris, seres despiertos que lograron el estado de Budas y tienen como gran misión restablecer el orden de la humanidad y recordar las enseñanzas del lenguaje de los pájaros, basadas en que los seres cósmicos podamos vivir juntos en armonía, en amor, en equilibrio y en paz profunda. Muchísimas enseñanzas, o sea, es un libro fascinante, llamativo. Y luego aquí ya empieza el tema del Evangelio, ¿no? Que el Evangelio lo que relata es pues las enseñanzas escritas que recibió, ¿no? El maestro. Y entonces pues las relata en varios aspectos, ¿no? Sacas enseñanzas y tal, el Dios está dentro, hablar con Dios debes conectarte, bueno, explica ahí en 4, 5, 6, 7, 8, 10 varios conceptos, ¿no? Fundamentales, ¿no? Meditación, interiorización. Si no hayas aquello que tanto buscas dentro de ti mismo, tampoco lo puedes hallar fuera. Bueno, las enseñanzas fundamentales para entrar en el contexto, ¿no? Digamos que son enseñanzas psíquicas, espirituales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y son bastante. Cada una de ellas son palabras que podías profundizar dentro de cada uno, ¿no? El río nunca trae las mismas aguas, o sea, cada enseñanza tiene su punto, ¿no? Dios no es castigador, el Dios de amor reside en nuestro templo corazón y nos enseña a amarnos a nosotros mismos antes que a los demás. Hay
muchos aspectos muy interesantes en este aspecto, porque son pequeñas estrofas con gran y profundidad de conocimiento, ¿no? La conciencia no solo se encuentra en la materia gris, sino también en los planos y realidades superiores que se conectan con el gran alma e inteligencia cósmica. Como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Bueno, y aquí continúa, ¿no? Y aquí empieza a separar un poco, dentro de todos estos capítulos, les da una separación por aspectos determinados, ¿no? Entonces aquí habla de la madre, el feto, el camino hacia la abundancia, ¿no? La madre material reside en la tierra, en el agartha, y representa el sagrado femenino, el útero, la matriz del parto en la coordenada terrenal. Y bueno, y con respecto a eso, pues tiene varios escritos con respecto a la madre. Luego aquí, pues con respecto al Padre también, que es el fundamento del camino hacia la prosperidad. Dice, el Padre mora en el secreto y reside en el cielo y representa un estado elevado de conciencia. Y habla pues sobre ese fundamento en varias estrofas o párrafos con gran profundidad, ¿no? Luego habla de los ancestros y la fuerza espiritual del clan. Ahí habla concretamente esos aspectos de la familia, ¿no? La importancia de la familia, la importancia que tiene el ser fiel a la familia, ¿no? Ese flexo de unión, ¿no? La familia ancestral, ¿no? La familia que convive, la familia cercana, la familia en la que te estás identificado, ¿no? El corazón y el cielo resisten la comprensión del Popol Vuh, es decir, en la enseñanza que nos deja la sabiduría del pequeño. El padre o la pequeña madre del linaje no solo será la descendencia, sino en dejar de lado la sabiduría perenne en las enseñanzas del amor y la esperanza, que ahora son transmitidas a la humanidad y a la conciencia cósmica, ofrendadas en estos manifiestos del Teotitlán, del camino de la serpiente emplumada. Bueno, aquí son muchos conceptos que, como veis, es un libro para detenerse, ¿no? O sea, tiene su trascendencia, ¿no? Bueno, pues continúa después con la muerte mística como expresión de redención. Aquí habla de los aspectos de esta parte a que le he puesto este nombre, lo que muere nace al tiempo. O sea, en esta existencia, la muerte y la vida tiene una relación directa, ¿no? Lo que se fue se nos adelantó en el tiempo, nunca se muere antes. Bueno, aquí habla de la muerte mística y habla de muchos aspectos de la muerte y en realidad pues tiene una gran profundidad. Entender lo que significa la muerte, la aceptación y todo eso. Visita al interior. Y luego la visita interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. Y como veis, habla de un montón de cosas que para los que estén un poco instruidos en esto, pues les va a parecer muy interesante. El viaje al territorio de la sombra y al inconsciente del ser. Y aquí habla un poco ese viaje interior que viene cargado de nuestro inconsciente, ¿no? Que al final el viaje al interior está superditado también al inconsciente, ¿no? Al consciente y al inconsciente, ¿no? El inconsciente viene a ser esa sombra, ¿no? Dice lo que no hay que negar o reprimir, sino transformar en creatividad y en vida. Muy interesante cada una de los aspectos. Muy interesante todo esto, vamos. Luego la iniciación como expresión del parto cósmico da una explicación a todo esto. Todo viaje tiene su propósito. Solo habrá de esperar las señales. El viaje es al interior. Y bueno, y habla de muchas cosas, ¿no? Solo estoy relatando así algunos aspectos por ahí. La sabiduría perenne posee 3 planos de la conciencia mística. El del ave, que nos conduce a los estados de conciencia elevados, el felino, que representa el aquí y ahora, y el reptil, que nos enseña a comprender nuestras sombras.
Luego se activará un cuarto animal, que es el dragón emplumado, que emprende su viaje hacia los planos de la luz. Lógicamente, todas estas historias son simbolismos, pero que a través de la profundidad de los conocimientos da lugar a entendimientos de muchos aspectos y procesos, ¿no? Muchísimas enseñanzas. Todo prácticamente a partir de la experiencia y su trascendencia lo ha traducido todo después en esas parábolas o esas párrafos de enseñanzas que le transmitieron. Las pruebas y los guardianes del umbral. El dolor no tiene como intención mortificar el alma, es tan solo un instrumento de la sombra que nos posibilita acrecentar los estados de conciencia para así alcanzar la plenitud, la paz profunda y la luz. Aspectos muy trascendentales que hay que entender. Pero bueno, requiere un profundo estudio sobre la materia, ¿no? El sendero ígneo de la cruz y la rosa. Y bueno, el sendero de la cruz y la rosa es el portador de un saber primigenio en una enseñanza solar primordial, ¿no? El sendero de la cruz y la rosa tiene como propósito el despertar de la conciencia, representar el lenguaje de los pájaros y trabajar en el despertar de la conciencia con los guerreros de la luz y el arco iris. Él se llama Andrés Herman y está aquí con nosotros. Os lo voy a presentar y espero que disfrutéis de esta charla amena y de la presentación de su libro. Amigos, gracias mi querido José Luis y por tu generosidad y realmente saludar el trabajo que estás haciendo porque es muy importante en estos tiempos de crisis social, crisis política, crisis humanitaria, tener este tipo, digamos, de propuestas sin duda que permiten aportar y generar esa transformación a la humanidad. Sí, lo que te decía es, aunque pueda tener una visión muy romántica, cuando tomas una conciencia de verdad, es que uno quiere dejar este mundo un poquito mejor de cómo lo encontró, ¿ya? Pero sí me parece algo muy, muy injusto, muy duro, porque muchas veces quienes estamos en estos caminos, ¿no? De lo trascendental, de lo místico, piensa la gente que no nos podemos equivocar. No, no, claro. Y nosotros nos equivocamos, Sí, porque somos seres humanos. claro, claro Y que esa sí. posibilidad de equivocarnos, como tú nos dices, nos da la posibilidad, como dice en el libro del santuario interior, viaje al santuario interior, el error te da dos caminos. No, O lo que pasa es seguir que, reproduciendo los mismos patrones o tomar conciencia para crecer y pero, para evolucionar. pero Andrés, pero entiéndeme, yo en esto, en estas cosas, quiero decir, en este aspecto a veces tengo confrontación, ¿no? Por ejemplo, con mi hermano, que es muy religioso, lo nombro muchas veces, ¿no? Es mi hermano, lo quiero mucho. Pero, ¿qué ocurre? El tema del pecado, ¿no? Y tal, y esto y tal. Y digo yo, mira, oye, nos equivocamos. Bien, pero yo no me equivoco tanto, entiéndeme por qué. ¿Sabes por qué te digo que no me equivoco tanto? Coño, porque yo soy fiel a mis principios. Porque soy fiel. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, si estoy cometiendo un error inconsciente, no es algo consciente. Y es muy raro que cometa un error inconsciente porque estoy consciente en todo momento. ¿Entiendes? Es decir, si yo quisiera hacer daño, yo, ese daño, dada mi situación, me hace más daño a mí que a la persona que yo quiero dañar. Porque Así va en es. contra de mis principios. Uno ¿Entiendes? tiene que ser fiel a sus propios principios. Y Sin enfermo. duda, O no sea, lo es que creas. te digo que enfermo. O sea, esas cualidades que me han permitido tantas cosas no han sido gratis. O sea, yo no me puedo desviar, porque en cuanto me desvío, las pago al instante. Cuando antes había un tiempo, ahora no. O sea, es decir, lo digo porque lo experimenté en ciertos aspectos, sobre todo de terceros. Cuando tú, por terceros, tienes que hacer omisión. Cosa que hoy en día ya ni es. O sea, a mí me da igual los terceros, diga, lo que es para los míos y para los que no son míos. O sea, es decir, ya el camino ya es línea recta.
Entonces, no cabe, para mí no cabe error, porque si yo, entonces yo me retiro, porque si mi palabra no está en consonancia con lo que soy, entonces ¿qué soy? Es como los religiosos estos que van un día al domingo a misa y al lunes ya están tanto por culo. Eso no Sí. tiene sentido, ¿entiendes? Entonces quiero decir, ¿cuál es la clave? Pues la clave es, No hay religión más elevada que ser buena persona. claro, lo primero, Porque lo, la pri- religión lo primero es ser buena persona, no hacer daño a sí, nadie, ¿entiendes? Y ser, luego, ser honesto con tus principios, como tú dices, con claro, tus ideales, saber que quizás uno es importante tomar conciencia, porque cuando tomas conciencia empiezas a ser mejor persona. sí, Sabes lo que te hace daño y lo que hace daño al resto. Por eso es importante tomar conciencia, conocerse a sí mismo. Creo que eso es lo más bonito de la espiritualidad. O sea, la espiritualidad no es tener necesariamente experiencias divinas o decirte, tomé contacto en cuarta dimensión con un maestro de los sistemas mayores, como me pasó a mí, sino cómo esa vía dolosa te permitió enriquecer, sacar una serie de conocimientos, de sabiduría, pero cómo tú también entregas. mira, me ¿Ya? pasó, La idea no es quedarse uno con esa información, no, es que sino hay que ser activo, es que hay que ser activo. Es que si no eres activo, entonces ¿de qué te vale todo eso que has aprendido? ¿Entiendes? Ahora, dentro de la actividad, mira, me pasó un detalle, por ejemplo, con el tema, después del tema de la pandemia y todo esto. Y ahora el tema de la pandemia, pues, como todo el mundo, pues lo más tal, tuvimos unos procesos místicos muy importantes, ¿no? A partir del 2012 en adelante fue exagerado, ¿no? Que yo, aunque ya llevaba muchos años de atrás, que arrastraba, pero imagínate, pues ahí, pues como que me proyecté, ¿no? Por así decir. Pero bien, pero luego llegó un momento en que en la vida cotidiana había gente que estaba en la calle peleando, luchando y tal, y tumba, con cosas superficiales, sociales, que de interés necesario, de sociedad necesario, de valores, de libertad. Y ahí me tuve que bajar a tierra, amigo. Y ahí enganchate el megáfono, ponte en esa tesitura terrenal de primera mano y pumba, zumba, zumba, zumba. ¿Por qué? Porque yo veía otros al lado que lo estaban haciendo por todos los demás, porque muchos de esos no tenían necesidad ninguna, que te lo digo yo que lo sé, ¿eh? Y estaban peleando, dando el callo duro, y digo yo, y yo me voy a estar aquí iluminando cuando estos están ahí en la calle, a pie de zapatilla, dándolo todo. Entonces, ¿qué soy yo? es lo que decíamos de Maslow, ¿no? O sea, cada quien tiene que ocuparse de poder solventar sus necesidades. Entonces, Mira, quienes estamos inmersos en esta meditación o en este compartir, es porque ventajosamente, digamos, por, por ley de causa y efecto, ¿no? Como tú dices, porque todo tiene su causa y efecto, tenemos la posibilidad, porque tenemos cubierto un tipo de necesidades, pero no todas las personas tienen cubierto ese tipo de necesidades. Incluso se llegaba a decir que todo lo que tiene que ver con lo místico y lo esotérico es elitista, porque es para un grupo de personas que pueden darse lujo, ¿no? Imagínate este gran movimiento de la Inglaterra victoriana, ¿no? La Golden Dawn, ¿no? Que fue esta orden del Alba Dorada, de Teósofos, de Rosacruces, pero era gente que tenía una buena posición social. Entonces podía viajar a Oriente, incluso tú necesitas un presupuesto para esto, ¿no? Porque no te viene así de forma gratuita, tienes que leer libros, tienes que... Yo, por ejemplo, esto, tan sencillo, tengo que hacer una diagramación, tengo que hacer una publicación, tengo que generar una serie de ingresos, ¿ya? Y eso es frustrante porque lastimosamente estas enseñanzas no van a llegar a todas las personas, pero si podemos impactar en nuestro entorno inmediato, yo creo algo y me siento fracasado en ese sentido. Dice que el ser humano empieza a trascender cuando ha logrado, digamos, conquistar
todo esto en su hogar, con su familia, que es el primer reflejo que debe tener. Estoy en deuda, tengo que ser honesto, pero he tomado conciencia, al menos. Sí, lo que pasa, sí, claro. Mira, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Mira, y además volvemos al contexto que decías tú antes, ¿no? De si yo tuviera que hacer una teología, cosa que no haría jamás, pero si tuviera que hacer una teología, solo tendría dos mandamientos. Uno, ámate a ti mismo como es debido. Y dos, ama a los demás como a ti mismo. ¿Qué pasa? Que esos dos mandamientos están incompletos porque si tú no sabes amarte a ti mismo y amas a los demás como te amas tú, entonces estamos jodidos. Mejor que no amas nada. Entonces, claro, pero eso sería, digamos, eh, encajado, en cuadriculado, la respuesta a todo, ¿no? Es decir, a todo. Y eso es utópico, ¿no? Porque dentro de la cuestión de la psicología, que también me he acercado, me he dado algunas respuestas, uno no puede amar a los demás. Porque ¿qué pasa en tu propia familia, no? Cuando alguien te está violentando, cuando alguien te está, digamos, agrediendo, el árbol familiar también se tiene que podar. Ya, También es un ejercicio inteligente e importante poder alejarte de ciertas personas claro. que no te contribuyen a tu paz. O sea, esto es tan sencillo. Una vez una amiga me decía, ¿y qué pasa si viene un violador y le violenta a tu hijo? Le tienes que amar de la misma manera. Eso es un tema muy utópico. O sea, yo creo que sí, amarse uno mismo, quererse uno mismo, pero amar a los demás Claro, pero ya claro, un tema exactamente. El que contexto, tiene no, que esto está reflejado en el contexto personal, quiero decir. Es decir, primero tienes que aprender a amarte a ti mismo. Y para aprender a amarte a ti mismo es, ¿cómo sería? Pues la forma en que tú encuentres tu paz, la forma en que tú encuentres tu felicidad y a partir de eso sea armonioso y sea reflejado con los que te rodean, ¿no? Lograr, porque a nivel personal un egoísta puede llegar a un momento determinado a tener su propia felicidad en su propia burbuja, ¿no? Quiero decir, ¿no? Sin interactuar, ¿no? Quiero decir, bueno, vale, todo es posible, como dice el otro. Pero aquí estamos hablando de palabras mayores, donde, eh, eh, porque cuando llegas a ese interior ya entiendes que el otro eres tú y todos somos uno de la misma forma, aunque venimos independientes, formamos parte de lo mismo. Eso hay que entenderlo, ¿no? Y hay que distinguir muy claramente quiénes somos todos y quiénes no son todos. Y ya entonces podríamos hablar quiénes son los álmicos, quiénes no son los álmicos, quiénes son los humanos y quiénes no son los humanos. ¿Entiendes? Y entonces dentro de eso incluso no solo podríamos ir kármico. más. Podríamos ir más. Podríamos decir, bueno, y los que no son humanos, ¿cuáles son los aceptables? ¿No? Eh, bueno, pues como cuando me vienen con esa cosa, digo, mira, vamos a ver, tú comes pollos, ¿no? Los pollos, para los pollos, ¿tú qué eres? ¿Bueno o malo? ¿No? ¿O comes verduras? Bueno, para verduras, ¿tú qué eres? ¿Bueno o malo? ¿Qué eres? A ver, tú qué eres para las verduras es un problema. O sea, quiero decir. Entonces, esto es pues un poco el final de la cadena. ¿Qué somos? ¿El final de la cadena alimenticia? No, no, no somos el final de la cadena alimenticia. Ahora, ¿qué pasa? Para entender estas cosas de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo, que entra dentro de lo paranormal o para, no sé, parapsíquico, paranoiaico, o lo que tú quieras llamarle, hay una realidad intrínseca impepinable, ¿entiendes? Y claro, pues oye, el tema es que como tú dices, hay que dar las gotas y las gotas tal, y no parecer un loco, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo pareces, que de cierto modo yo digo siempre, mira, a mí me gustan tres formas humanas, que son el niño, el borracho y el loco, porque los tres suelen decir siempre la verdad, ¿entiendes? La verdad, Y la verdad es lo impepinable. Me dice, es que la verdad hay muchas. No, no, perdona, perdona. Verdad hay una, porque están tres individuos interactuando y surge algo y cada uno tiene su visión. Pero la verdad está y lo abarca todo, incluso a ellos, incluso sus pensamientos, incluso sus visiones. La verdad abarca absolutamente todo eso. Darte cuenta absolutamente de todo eso. ¿Qué es la verdad? La verdad es absoluta. ¿Y cómo encontramos la verdad? En el camino.
Es como yo siempre digo, Bueno, la verdad puede también ser un proceso de relativización también, ¿no? A mí me gusta mucho claro, un filósofo que se llama Popper, porque mientras todos los científicos, digamos, modernos, hablaban que hay que alcanzar la verdad, él decía que también se puede alcanzar la verdad a través de la falseación, ¿no? Porque incluso las verdades no tienen certezas. Hay una gran certeza, son que es creencias, que son todos creencias, en las su verdades son momento creencias. vamos a partir de este plano, ¿no? Pero la verdad también puede entrar de acuerdo también a un tema de conflicto de intereses, ¿no? O sea, yo te puedo decir, en este momento es la noche y no necesariamente es eso. O que en este momento hay la oscuridad, cuando la oscuridad no es otra cosa que la ausencia de luz. Todo está sujeto también al encuadraje que tú lo plantees, ¿no? Sí, es un tema muy complejo decir cuál es la verdad, ¿no? ¿Sí? Claro, claro, claro. Lo que pasa que hay que, o sea, quiero decir, está bien, pero no podemos entrar en relativizar, porque si relativizamos todo, absolutamente todo, pues entonces no hay nada observable. O sea, quiero decir, podemos relativizarlo todo, ¿no? Para eso yo hice un vídeo muy Es verdad interesante. que José Luis ha despertado conciencia? ¿Es verdad o no es verdad? Mira, yo te voy a decir una cosa. No sé qué es lo que despiertas ni lo que no despiertas. No sé qué es lo que ¿Pero es es. verdad o no es Yo, verdad? yo te Es digo, verdad. no, vamos a ver, para mí es un conjunto de verdades. Y para mí más que verdades son Pero experiencias. eso ya es relativizar también, Claro, no, cuando no, pero tienes es un que, concepto de coño, ya, verdad. ya, lo que pasa es que, claro, esto es como decir, ¿tú viste a Dios? ¿Cómo es? O sea, yo tendría que decir, pues, tendría que mentir, ¿entiendes? Tendría que mentir, porque Pero al yo fin y tengo al mi cabo, verdad. Yo, por claro, ejemplo, te puedo decir que me miré al espejo y vi a Dios. Es mi sí, verdad. sí, sí, pero es una experiencia tuya, una experiencia que tú puedes, Entonces, ¿cómo puedo decir que es verdad? no, pero vamos a ver, claro, no, por Cuando supuesto. hablamos de temas metafísicos, no hay verdad. Mira, para mí te Todo pasa digo, por la experiencia. claro, claro, ¿Te das pero cuenta? tú estás en la meta, tú estás en la meta. Y para mí la verdad no está en la meta. Y te explico por qué. Por eso te hablé del camino. Tú eres un montañés y te gusta subir a la montaña. Escalas la montaña, ¿no? Y vas escalando, pum, pues por aquí, este lado, la loma, pum, vas subiendo hasta que llegas a la cima y observas todo alrededor y tal. La meta es la cima. No, porque mañana vas a subir otra montaña y otra y otra y otra. Entonces, ¿cuál es Para la mí meta? no, la meta no es la cima. Para mí La la meta es el meta camino, es el camino. es el proceso, es la Y experiencia. disfrutar cada instante de ese camino hacia la meta que te has propuesto. Ese Pero es. si tienes un grupo de montañistas que tienen que calificar en por el proceso, sino por escalar. Así que todo depende del encuadrar. No, bueno, claro, quiero decir, al fin y al cabo, o sea, es decir, todo, o Tiene que sea, ver con los resultados. En claro, un mundo positivista, en un mundo claro, cuantitativo, esa va a ser hombre, la verdad. vamos a ver, eso Sin tantas cosas que es hablar. como, por ejemplo, el vaso, ¿no? Este está vacío, ¿no? Pero aunque estuviera lleno, o un poco, o le faltara un poco nada más, alguno diría, Bueno, joder, es que no está lleno, es una mierda, ¿no? O sea, lo que quiero decir, o sea, el pesimismo y el optimismo entra dentro de este drama, ¿no? Este drama psicológico, ¿no? O sea, es decir, el ser optimista no significa ser un ilusionista, ¿no? Un tipo ilusionado. Ahora, aunque también es cierto que hay que estar ilusionado para llegar a las cosas, quiero decir, si te gusta el arte, tienes que estar ilusionado, si no te ilusiona, coño, imagínate un artista actuando desilusionado, o sea, es que no, nos proyectamos en la ilusión, ¿no? O sea, pero y, está bien, porque también un artista puede vivir el proceso de desencanto. Y es el arte del hombre, desencanto. claro, al final los procesos de destrucción y construcción están a pie de calle, ¿no? Lo que pasa que es cierto que cuando llegas a un proceso, mira, yo digo lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se acaban las guerras? Con una buena guerra, ¿no? O sea, cuando se acaba la buena guerra, ya todo el mundo acaba hasta los cojones y no quiere saber nada de la guerra, ¿entiendes? Es así. Entonces, cuando tú acabas ya hasta las narices de tus luchas, de tu aquello y tal,
dice, mira, se acabó, hombre, ¿qué va, hombre? Entonces, si yo digo ese último paso, que es el paso de la aceptación, ¿entiendes? Entonces, Pero realmente las sociedades se mueven en épocas de crisis, en es así, épocas de guerra. sí, Y volvemos a lo que planteamos nosotros en el santuario interior. Nadie se ilumina solo dibujando figuras de luz. Las personas realmente nos iluminamos cuando nos encontramos con el lado más sórdido de nuestra sombra y la oscuridad de nuestra alma, porque de ahí nos movilizamos. Yo puedo decirte que a mí mi crisis, yo pude valorar en la ausencia de esa persona, porque tomé contacto realmente, porque ese es el ser humano, ¿no? Cuando tiene todo fácil, pues no le pone, pero cuando ya realmente te lo ponen difícil y cuando tienes esa ausencia y esa carencia, porque el ser humano además funciona, cuando algo tienes carencia, es cuando más quieres. sí. Hola, soy Suki Remota. Ahora ha llegado el momento de que nos dis tu me gusta. Necesitamos tu colaboración para conseguir un buen contenido de calidad, y no olvides dejarnos tus comentarios e impresiones. Ahora continuamos. Pero bueno, hay Sí, que tomar esa conciencia. sí, Tanto bueno, que hablar, mi querido José Luis, ¿qué te parece si sí, podemos ir también en otras entregas, poder profundizando? Porque sobre eso hablamos en el tema del santuario interior, ¿no? sí. Básicamente, para las personas que nos están viendo, muy interesante, muy sugestivo. Tenemos toda la parte de la sabiduría primigenia, tenemos la parte de cuán importante es la madre con respecto a tomar contacto como el afecto, el camino hacia la abundancia. Se descubrió un texto apócrifo, un texto esenio, que el nazareno, que hemos hablado hoy, dice que realmente la enfermedad y todo tiene que ver con la madre. Pero uno, si lo entiende de forma literal, piensa que es la madre material. La madre es el entorno, es el hábitat. Por ejemplo, en la cosmovisión andina, la madre se le dice Pachamama. Entonces, la Pachamama no solo es la madre como tal, sino es la tierra, que te da incluso la abundancia, que te da los alimentos, que te da esa riqueza. El padre como fundamento en el camino hacia la prosperidad. Si tú tomas a la madre y al padre y los perdonas y realmente te reconcilias con ellos, empieza también la vida a florecer, porque muchas veces uno se lamenta, es que mi padre no me dio esto, es que mi madre no estuvo presente. Los padres nos dieron lo que pudieron y lo que tenían. Mira qué interesante. Luego tenemos los ancestros y la fuerza espiritual del clan. Para los nórdicos y la magia nórdica dice que hay una fuerza tan poderosa como el amor, que es la familia, porque la familia siempre va a estar ahí, de forma material o de forma... La muerte mística como expresión de la redención, el viaje al territorio de la sombra y el inconsciente del ser, la iniciación como expresión del parto cósmico, las pruebas de los guardianes del umbral, el sendero ígneo de la cruz y la rosa, el amor y el darse que tú dijiste como piedra angular de las enseñanzas solares, la fragua de los elementos y el atador del laboratorio alquímico, el sendero del mago, todos tenemos que descubrir nuestro mago y trabajar en esa dimensión, el revis de las bodas místicas, el santuario interior, el entrenamiento imaginal, llaves arquetipales, mantras para acceder al santuario donde reside nuestro maestro interno, la espiritualidad y la paz profunda, y la iluminación y la luz del fuego. Todo esto como para ir dibujando y que se motiven, pues Sí. ya te voy a compartir el tema del enlace para ver dónde pueden Vale. adquirir este libro o este evangelio. Pues nada, bueno, interesantísimo, porque además, como hemos dicho, hemos navegado por cuatro puntos, porque te Sí. digo que cada uno dentro de todo este evangelio, porque es un evangelio completo, o sea, bueno, podréis navegar dentro del mundo de cada una de las palabras y la dimensión que tiene, ¿no? Cada una de enseñanzas, ¿no? Sobre todo. Y bueno, fascinante, o sea, me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención, pero digo que es un libro pequeño, pero que tiene, o sea, es increíble como en tan pocas palabras eh, se encuentra tanta profundidad, ¿no? La simplicidad de las cosas, a veces menos es más, ¿no? Sí, claro, no, bueno, por supuesto, menos es más siempre, o sea, no me cabe ninguna duda, o sea, es, Haremos otra entrega, ya habrá tiempo. Veamos cómo nos va con esto, cómo están las réplicas, y si es que les gusta a nuestros amigos, a la audiencia, ¿no? Próximas entregas, quizás profundizar sobre el tema de por qué es un hermano alienígena, por qué es un maestro,
y poder hablar cómo en los diferentes contextos, en sí. las diferentes culturas, ya se hablan sobre los guardianes del cielo, sobre el tema de los ángeles, los guardianes de las estrellas, que también tiene que ver con la vida en otros planos, ¿no? Porque si nosotros tenemos vida en este plano, ¿por qué no puede haber vida en otros planos si el universo es multidimensional? Puede ser otro tema para otro encuentro. Siéntete libre absolutamente de expresar lo que toda lo que has aprendido, y lo que nos quieres mostrar, que sin duda nuestra gente lo va a aceptar, porque saben perfectamente que nosotros no tenemos paradigmas, o sea, es decir, tenemos los paradigmas que tenemos, pero si vienen otros nuevos los cambiamos. Es decir, nuestro camino es lo que hemos hablado, el sendero del aprendizaje, el dialogar, el profundizar, el intentar Y compartir, compartir eso forma parte del amor, porque es dar, ¿no? Tú estás entregando tu libro, que es algo interior tuyo, te estás desnudando, algo que hay que íntimo. entenderlo, y para mí eso tiene una gran importancia desde ese aspecto personal que demuestra la calidad de un individuo, porque claro, eh, es fácil estar desde afuera, pero luego ponerse en la palestra y decir esto, siempre estás sujeto, ya lo sabes, a que te tiren un tomate, porque el mundo artístico es así, cuando estás en primera línea, pues es lo que hay, ¿no? Pero, Y está bien. pero como dice el otro, bien aceptado está. Es, es- Y bueno, yo creo que la reprobación también es un mensaje importante, ¿no? Yo lo digo en el libro y hay una frase que me gusta mucho en el Tao. Dice, uno suele hallar su camino en el sendero que toma para evitarlo, ¿no? De sí. todas formas, vamos a llegar a ese gran mensaje y a esa emanación. Yo creo que podemos ir cerrando si quieres para que también los amigos puedan digerir, porque es mucha información y pues ya veremos qué preparamos en próximas entregas. Bueno, pues nada, pues seguiremos, continuaremos hablando de más temas y posiblemente también te invite para otro tipo de debates porque sé que contamos con tu enorme sapiencia, ¿eh? Y siempre es un placer escucharte, ¿no? O sea que, y bueno, nada, amigos, pues con esto nos despedimos y continuemos hablando de aspectos del libro, porque el libro tiene más tela y más cera de la que arde. Así que bueno, será un placer. Un abrazo, amigos. Gracias, mi querido José Luis, y por tu generosidad y realmente saludar el trabajo que estás haciendo, porque es muy importante en estos tiempos de crisis social, crisis política, crisis humanitaria, tener este tipo, digamos, de propuestas, sin duda que permiten aportar y generar esa transformación a la humanidad, que es lo que tanto hace falta. Un fuerte abrazo y para los Muchas gracias. Buenas noches. buenas noches.